Buenas tardes. El trabajo se llama Fundamentos Químicos y Biológicos, Biomembranas y Organelas Celulares y Metabolismo Celular. Mi nombre es Nidia Esperanza Arevalo Telles. Soy estudiante del CEAP de Chiquinquirá. Carbohidratos. Los carbohidratos son uno de los principales nutrientes en nuestra alimentación. Ayudan a proporcionar energía al cuerpo. Se pueden encontrar en tres principales tipos de carbohidratos: en los alimentos, azúcares, almidones y fibra. Características: son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son saludables en agua. Almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que éstas poseen clorofila, un pigmento responsable de capturar la luz solar y a partir de ahí elaborar glucosa. Clasificación. Los carbohidratos se pueden clasificar en carbohidratos complejos. Son polisacáridos, es decir, están conformados por diferentes monosacáridos. Dentro de este grupo encontramos la celulosa, hemicelulosa, almidón. Se caracterizan por ser absorción lenta. Carbohidratos simples. Dentro de este grupo encontramos los monosacáridos y disacáridos. Por ejemplo, la glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa, lactosa. Se caracterizan por absorberse rápidamente en el organismo. Funciones. El cuerpo necesita las tres formas de carbohidratos para funcionar correctamente. El cuerpo descompone los azúcares y los almidones en glucosa. La fibra es la parte del alimento que el cuerpo no descompone. Existen dos tipos de fibra. La fibra insoluble agrega el volumen a las heces para que pueda tener deposiciones regulares, y la fibra soluble ayuda a reducir los niveles de colesterol y pueden ayudar a mejorar el control del azúcar en la sangre. Los lípidos. Se conoce con el término de lípidos al conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría de ellas biomoléculas compuestas de carbono e hidrógeno, en menor medida de oxígeno y también por fosfato, azufre y nitrógeno, cuya principal característica resulta que son hidrofóbicas, es decir, insolubles al agua y sí plausibles de ser disueltas en sustancias orgánicas como el alcohol, la benzina, el benceno y el cloroformo. Características. Algunos lípidos están formados por cadenas alifáticas que pueden estar saturadas o no estarlo. Son de estructura generalmente lineal, aunque pueden contar con una serie de anillos. Su estructura química permite que cuenten con flexibilidad, en tanto otros pueden ser rígidos. Algunos comparten carbono libres y otros forman puentes de hidrógeno. Clasificación. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdivide en dos, atendido a que poseen su composición ácida, grasos y no poseen lípidos. Lípidos saponificables, simples, son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Aciglicéridos son estereses de ácidos grasos con glicerol. Cuando son sólidos se les llama grasas y cuando son líquidos a temperatura ambiente se llaman aceites. Séridos son las ceras. Complejos son los lípidos que, además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros como nitrógeno, fósforo, azufre u otra molécula como un glúcido. Fosfolípidos, fosfoglicéridos, fosfolingolípidos, glucolípidos, cerebrosídeos, gangliosídeos, lípidos isaponificables, terpenoides, esternoides, prostaglandinas. Funciones. Los lípidos desempeñan diferentes tipos de funciones biológicas. Función de reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que un gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos solo producen 4,1
kilocalorías por gramo. Función estructural. Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan constancia a los organismos y producen mecánicamente estructuras y son aislantes térmicos. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Función biocatalizadora. En este principal papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Ácidos. El ácido es una sustancia que al disolverse en agua aumenta la densidad de iones de hidrógeno y al combinarse con las bases un ácido es capaz de formar sales. Características. Liberación de protones. Los ácidos reaccionan liberando protones dentro de una solución en la cual el ácido se encuentra disuelto. En los ácidos minerales el hidrógeno tiende a combinarse con metales y metaloides, mientras que los hidrácidos son formados por la unión de hidrógeno con minerales no metálicos y con el azufre. Son corrosivos. Los ácidos atacan electroquímicamente a distintas sustancias de manera que no corroen. Por ejemplo, el ácido sulfúrico que actúa corroyendo diversas sustancias entre las que se encuentran gran variedad de sustancias orgánicas e inorgánicas, como es el caso de la mayoría de los metales. Se presentan en 3 de los estados de la materia. Se encuentran principalmente en estado líquido y gaseoso, aunque se pueden encontrar en estado sólido como en el caso del ácido benzoico. Consistencia aceitosa. Tanto los ácidos orgánicos como inorgánicos tienden a tener una consistencia aceitosa característica. Clasificación. Pueden ser clasificados de 2 maneras. Ácidos orgánicos, entre los cuales se pueden mencionar ácidos carbónico, cítrico, láctico, salicílico y tartárico. Ácidos inorgánicos, tales como el ácido fosfórico, sulfúrico, sulfuro de hidrógeno y cloruro de hidrógeno. Cabe mencionar que son productos muy conocidos por todos y están en nuestro hogar. Asimismo, son productos que son de consumo humano, por lo que se puede usar además para dar sabor a las comidas. En cuanto a los productos que son de uso doméstico, puede señalarse el vinagre y los cítricos. Cabe recalcar que son productos que también son usados para fines medicinales, para la limpieza e inclusive para usos mecánicos. Se puede destacar otra clasificación de ácidos. Ácido débil. No se ionizan fácilmente y poseen un pH elevado. Ácidos fuertes. Se ionizan con facilidad y su pH es bajo. Funciones. Son compuestos que poseen uno o más átomos de hidrógeno, los cuales al disolverse en agua se liberan en forma de catión, llamado ion hidrógeno, protón o hidrogenión. Enrojece la piel tornasol y colora la fenolftaleína. Neutraliza los hidróxidos y corroe a los metales. Proteínas. Los nutrientes de gran importancia biológica que son las proteínas son macromoléculas que constituyen el principal nutriente para la formación de los músculos del cuerpo. Además de la formación de tejido, las proteínas también regulan varias funciones del organismo. Características. Las proteínas presentan una estructura compleja que implica diferentes niveles. Estos reciben los siguientes nombres. Estructura primaria se refiere a la secuencia de aminoácidos. Estructura secundaria se refiere a las características conformacionales que adopta la macromolécula en virtud de la presencia de puentes de hidrógeno que determinan la formación de plegamientos locales y dan así lugar a hélices alfa y láminas beta. Estructura terciaria, la presencia de las interacciones químicas entre los componentes de la macromolécula, por ejemplo, puentes de disulfuro, interacciones hidrofóbicas, propician un
pegamento o enrollamiento aún mayor que determina la denominada estructura terciaria. Clasificación. Según su composición, las proteínas se pueden clasificar en dos tipos, que son proteínas simples y proteínas conjugadas. O proteínas conjugadas. Por un lado tenemos las proteínas que son proteínas simples y son aquellas que hidrólisis producen solamente aminoácidos. Un ejemplo de proteína que es una proteína simple es la ubiquitina. Por otro lado, son proteínas conjugadas. Estas proteínas contienen, además de su cadena polipeptídica, un componente que no es un aminoácido denominado grupo prostérico. Este componente puede ser un ácido nucleico, un lípido, un azúcar o simplemente un ion inorgánico. Según su forma, las proteínas se clasifican en dos tipos, que son proteínas fibrosas y proteínas globulares del músculo.